Amén, amén. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, buenos días. Amén, amén. Bueno, el Señor les bendiga, les guarde. Le doy gracias al Señor una vez más. Como decía mi esposo, hoy es un nuevo día, es una nueva misericordia del Señor. Así que tenemos motivo por el cual darle gracias al Señor y estar contentos, estar felices. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que va a ser, va a estar basado en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Así que si usted tiene por allí su Biblia o la tiene en el celular, tómela por un momento. Busque Isaías capítulo 40 y vamos a leer los versos del 1 al 8. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Este es uno de los pasajes que, como comentaba mi esposo la semana pasada, es un pasaje que se da en medio de una situación adversa, como es el cautiverio. Los estudiosos del libro de Isaías dividen el libro completo en secciones. Los primeros 39 capítulos del 1 al 39 se le llama proto Isaías o primer Isaías. Y luego comienza una sección que inicia con este capítulo, con el capítulo 40. En la primera parte hay muchos ayes y muchos lamentos aquí. Pero cuando llega al capítulo 40, inicia un proceso diferente, el proceso de ver la gloria o la gracia de Dios sobre el pueblo. Muchas veces pensaban que solamente se podía ver la gracia en el Nuevo Testamento, pero no. En el Antiguo Testamento también podemos ver gracia. Y este es uno de los pasajes que nos muestra su gracia. Cuando Israel estuvo en el desierto en tiempos de Moisés, eso fue un tiempo en el cual ellos tuvieron que experimentar situaciones duras. Venían de un tiempo de esclavitud que les marcó y les hizo sentirse esclavos por mucho tiempo. Entonces cambió su forma de pensar, de verse, de incluso relacionarse con Dios. Pensaban que Dios estaba enojado con ellos. Cuando ellos pensaban en la esclavitud, eso era un pensamiento que rechazaban de inmediato porque la idea de volver a ser esclavos les atemorizaba, les horrorizaba.
Así que cuando llegan al exilio, muchas, como nación, muchos se sintieron que nuevamente transitaban por un, abro comillas, un olvido de Dios. Algo hemos hecho, Dios está enojado. Pero aquí en este capítulo vemos la gracia del Señor derramarse y les dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, pero les dice además, les dice que se consuelen dos veces, consolaos, consolaos. Dos veces les está diciendo que se consuelen. Aquí nos está pidiendo oración y quiero tomarme un momento para orar. Nos pide oración. Nuestra hermana Jenny dice que quiere que oremos porque hace unos años tuvieron una pérdida de un familiar, de una prima, y se siente su corazón atribulado y triste. Cada vez que nosotros pasamos por un proceso de pérdida, como lo compartíamos la semana pasada, es un proceso que marca nuestras vidas, que no es fácil, no nos deja huellas en nuestro corazón y nos duelen, ¿verdad? Las separaciones. Por eso creo que este pasaje de hoy es propicio para nosotros, porque hoy precisamente vamos a hablar del consuelo que proviene de Dios. Dios es un Dios que consuela, Dios es un Dios que restaura. Y vamos a tomarnos un momento para orar por esta familia. Señor, te damos gracias por este momento, por la vida, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por los años que tú permitiste que estuviera en medio de nosotros. Gloria María, Señor. Gracias porque tú has sido un Dios maravilloso con su familia, pero ellos en su corazón tienen tristeza porque fue una partida, una separación que siempre será dolorosa. Dios mío, trae consuelo, ese consuelo del que hoy compartimos, ese consuelo y esa paz que solamente tú puedes dar a través de tu Espíritu Santo. Trae a cada corazón, Señor, la paz que necesita, esa convicción maravillosa de que esos seres que hoy no están en medio de nosotros, están en tu presencia, en el mejor lugar que pueden estar. Y permítenos un día que nosotros también podamos estar en tu reposo, en tu descanso, en tu regazo, Señor. Te doy gracias por cada vida y cada familia aquí representada. Y que a cada uno de nosotros, Señor, que hemos sufrido separaciones, que hemos sufrido pérdidas, mi Dios amado, que seas tú trayendo a nuestro corazón de tu gracia y de tu consolación. Tú eres el restaurador por excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, en este pasaje, en el capítulo 40, marca un corte. Los ayes, los lamentos que se vieron en los capítulos del 1 al 39 se apagan e inicia un nuevo discurso en el cual se evidencia el Dios que está cercano, no un Dios que está molesto, disgustado, sino un Dios que está buscando la manera de acercarse al hombre y de atraerlo así. Pero aquí en este pasaje que acabamos de leer, encontramos básicamente, tres cosas que le dice el Señor, tres formas en las cuales se evidencia ese consuelo de Dios. Perdón. En el versículo 2 se expresa el mensaje que Dios quiere que llegue a Jerusalén, al corazón de Jerusalén. Y cuando habla del corazón de Jerusalén se refiere a lo más profundo de nosotros, a que podamos entenderlo en lo profundo de nuestra vida, que quede grabado en nuestra vida. Y le dice tres cosas. Diles que su pecado es perdonado.
Dile que su tiempo ya se ha cumplido y diles que doble han recibido de la mano de Jehová. Tres cosas. Bueno, en orden aparecen. Dile que su tiempo ya se cumplió, que su pecado ha sido perdonado y que doble han recibido de la mano de Dios. Tres cosas le manda decir en las cuales Dios espera que su pueblo sienta su consolación. Cuando les dice que su tiempo se ha cumplido, esto nos muestra la temporalidad que hay en los procesos de Dios sobre nuestra vida. Que el tiempo de la prueba no es eterno. Que hay un tiempo que Dios se toma para prepararnos. Pero que Él está pensando en el propósito, no en el tiempo en sí. Es más, muchas veces ese tiempo es muy dependiente de nosotros. Es como estar en el grado de escolaridad. Tú puedes repetir 1, 2 y 3 veces un año. Puedes repetirlo muchas veces. Porque hasta que no consigues los logros, no podrás ser promovido. En el Señor acontece algo semejante. Dios tiene un propósito contigo. Cuando Dios nos hace pasar por una prueba, no es porque Dios sea arbitrario. No es porque Dios esté molesto. Es porque Él es un Dios de propósito. Y sabe que cada uno de nosotros necesita un trato único, un trato especial, un trato diferente. Y que con cada uno de nosotros, Él tiene una forma de moldear diferente. De tratar con cada uno de nosotros. Pero en ocasiones, tú y yo hacemos que ese proceso sea lento. Israel estuvo mucho tiempo vagando en un desierto que atravesarlos le tardaba unos días. Y fueron muchos años que vivieron allí. Y tuvieron muchos años allí. ¿Por qué? Porque su corazón era duro, dice la escritura, eran duros de cerviz. Duros de cerviz. Es decir, que no les era fácil, no eran enseñables. Y a veces tú y yo estamos dando vueltas en situaciones porque no hemos sido enseñables, no hemos sido moldeables por el Señor. Y Dios está tratando de hacer algo con nosotros y nosotros nos resistimos muchas veces a el trato, a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Cuando nosotros leemos esta expresión de su tiempo ya es cumplido, en las traducciones muchas veces se pierde la riqueza de un pasaje. Pero cuando aquí está hablando sobre el tiempo cumplido, cuando habla de cumplido, la idea de ese verbo es la de rebosar algo, saciar algo, cuando algo ya está que no aguanta más. ¿Ya? Y cuando habla acerca del tiempo, es como un tiempo, pero un tiempo de guerra, de conflicto, de peleas, de batalla. Y es como si Dios le estuviera diciendo, mira, este tiempo de lucha que tienes, este tiempo de batalla que tienes, ya ha llegado a su punto más alto, a culminar, a rebosar, como cuando uno le decía, me tienes hasta aquí, que uno dice, me tienes rebosante. El Señor lo que está diciendo es, ya ese tiempo está que se rebosa, ya no va más. Y el Señor quería sacarlos de ese tiempo de luchas, de conflictos, de batallas. Y quizás tú en este momento te sientes que estás hasta aquí, porque las batallas, las luchas, los conflictos, las situaciones han perdurado mucho tiempo y nos hacen sentir que ya no podemos más y estamos, como dicen algunos, a punto de tirar la toalla.
Pero el Señor hoy te está diciendo, mira, ese tiempo ya se ha cumplido. Y yo quiero que tú te agarres de esa palabra y te agarres de esa promesa. Si vienes luchando mucho tiempo y esperando muchas cosas en el Señor, dile, Señor, yo creo que mi tiempo se ha cumplido. Que yo sea enseñable, que yo sea moldeable, Señor, para que tú puedas sacarme de esta situación. Que ese propósito que tú quieres en mi vida, que eso que tú quieres enseñarme a través de esta prueba, de esta situación, yo la pueda entender. Porque quiero ser promovido. Pídele al Señor sabiduría para que tú puedas ser promovido, promovida de esta situación que has estado viviendo. La Escritura nos enseña que Él es el Padre de toda consolación. Y su consuelo nos hace ver que Él nos va a sacar, que va a llegar el momento en el cual Dios dirá, hasta aquí. Si tú y yo no tenemos esa esperanza, nos vamos a morir en medio de la prueba. Pero yo quiero hoy que tú te agarres de esa esperanza, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Yo sé que mi tiempo en medio de esta situación está pronto a vencerse. Créelo en el Señor. Él es el Dios de toda consolación. Y su consuelo, en su consuelo, Él no pone más carga de la que puedas soportar. Ni permanece su ira, sino que Él siempre está buscando la forma de demostrarnos cuánto nos ama. Segundo, les dice, diles que su pecado es perdonado, que su pecado es borrado. Y esto nos lo decía el domingo el pastor. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros atesoramos en nuestro corazón las experiencias negativas, también las positivas, pero las negativas dicen los estudiosos, la psicología, que las situaciones o las palabras negativas marcan 4 veces más una vida que las positivas. Los momentos de tristeza, de angustia, los momentos de tribulación marcan más nuestra vida incluso que los momentos de felicidad. Por eso necesitamos llenarnos del Señor. Por eso necesitamos entender que cuando nosotros le hemos fallado al Señor, muchas veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y Dios ya nos ha perdonado. Dios ya ha borrado nuestro pecado. Pero a nosotros nos cuesta creer o sentir que somos limpios, que ya no tenemos esa deuda, que ha sido borrado. En las religiones paganas que nosotros encontramos en la Escritura, nos damos cuenta que los seguidores de los diferentes dioses traían ofrendas a sus dioses porque sus dioses estaban enojados. Había que apagar la ira de ese Dios. Y muchas veces Israel, por estar cerca de esas culturas y de esos pueblos, en algunos momentos pensó que eso mismo acontecía con el Señor, que estaba enojado, está airado. Tenemos que llevar una ofrenda para apaciguar su ira. Pero la ofrenda y el sacrificio a Dios nos enseña el Señor que es un acto de amor. Es un acto, debe ser un acto voluntario. Cuando habla de la ofrenda de Abel y de Caín, cuando se refiere a la ofrenda en ese pasaje, la escritura nos deja ver que lo primero que Dios miró fue el corazón de Abel. Y miró Dios a Abel y a su ofrenda. Miró Dios a Caín y a su ofrenda, porque a Dios le interesa el corazón más de lo que tú y yo podamos ofrecerle, porque Él es el dueño de todo. A Él no le impresionamos con nuestras ofrendas. A Él lo impresionamos con el corazón. Así que normalmente
eso que se llevaba, esa ofrenda que se entregaba, se le llamaba propiciación. Propiciación. Era esa ofrenda para apaciguar la ira de Dios, del Dios. Pero la connotación que le da la escritura a la propiciación es muy diferente, porque no es algo que proviene de los adeptos, de los feligreses de un Dios, de sus seguidores, sino que Dios es propicio a nosotros. Es decir, que es Él quien se muestra benevolente, es Él el que decide mostrar su bondad para con aquellos que le han fallado, para con sus seguidores, para con sus siervos. Esa es una gran diferencia. Los otros dioses, ninguno de ellos en sus relatos, sus seguidores podían ver que sus dioses le buscaran. Ellos debían buscar a Dios. Ellos tenían que tratar de apaciguar a su Dios. Pero nosotros tenemos un consuelo en el Señor, y es que sin importar lo que tú y yo hayamos hecho en nuestra vida, tenemos algo seguro. El anhelo, el deseo del Señor de buscarnos, de salvarnos. Por eso Él es propicio a nosotros. Entregó a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Es una diferencia incalculable, incomparable nuestro Dios con ningún otro, porque Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que ama a la creación. Por eso, como Él lo ama, Él fue quien nos formó, Él fue quien nos hizo, Él es quien nos conoce. Él no nos desecha. Siempre está buscando la manera en la cual tú y yo estemos cerca de Él. Tú y yo podamos encontrarnos con Él. Y lo tercero que le dice es, diles que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y yo quiero detenerme un momento en este punto. A veces nosotros cuando leemos esta porción, quizás en tu mente se ha podido hacer la idea de que lo que sucede allí es que Dios castigó doble, le dio un doble castigo, porque está diciendo, dile que doble ha recibido de la mano de Jehová. Como que Dios los castigó muy fuerte, doblemente por lo que hicieron. Pero en realidad, aquí se está utilizando una figura legal. Cuando en la antigüedad alguien hipotecaba su casa, en estos tiempos, y ellos lo entienden en ese contexto, cuando alguien hipotecaba su casa por un préstamo, entonces se colocaba en el dintel de la puerta una copia de la hipoteca, de la deuda. Así todos sabían que ya ese bien estaba hipotecado para que no incurrieran en uno y otro, etcétera. No, ya todo el mundo sabía, esta casa está hipotecada, este bien está hipotecado. La otra copia la conservaba el acreedor, que solamente le entregaba a su deudor en el momento en que la deuda era cancelada. Una vez la deuda era cancelada y se recuperaba la otra copia, se colocaba en el otro dintel de la puerta, de modo que cuando alguien veía que estaban dos copias en el dintel, la deuda había sido pagada. Y a esto es a lo que se refiere este pasaje. Doble ha recibido de la mano de Jehová, ha recibido la segunda copia, la ha publicado, ha dicho que ya no tienes deuda para con él. Esto debe servirnos a nosotros de consuelo. Una vez tú y yo hemos sido
tocados por el Señor en arrepentimiento. Una vez tú y yo llegamos al Señor y nos arrepentimos de corazón y le decidimos entregarle a Dios nuestra vida, inicia un proceso en el Señor de restauración, y lo primero que Dios tiene que hacer en ti y en mí es enseñarnos su consolación, enseñarnos lo que realmente es borrón y cuenta nueva, enseñarnos lo que significa que Él ha pagado la deuda por ti, que ya tienes las dos copias, porque tú y yo estábamos en deuda por el pecado. Era una deuda impagable, pero Dios se hizo cargo. Él fue propicio. Y luego, en el versículo 3 y 4, nos muestra que ese proceso de arrepentimiento y de consolación del Señor, su consuelo conlleva que tú y yo tengamos un cambio. Y aquí aparecen 4 cosas. Esto está figurando los ingenieros constructores de carreteras, entenderían perfectamente lo que están diciendo aquí. Porque se dice, si tú vas a construir, bueno, nosotros no vamos a construir porque no somos ingenieros, pero un ingeniero constructor de carreteras sabe que para poder construir una carretera hay que hacer esto que dice aquí. Él manda a preparar un camino para el Señor. Hay que preparar un camino. ¿Y qué es un camino? Es el lugar por donde transitan, ¿cierto? Entonces te está diciendo, prepara un lugar por el cual Dios pueda transitar en tu vida, por el cual Dios pueda recorrer tu vida. Y para que eso suceda, esta consolación de Dios debe traer una transformación que consiste en que todo valle sea, el valle es plano, ¿verdad? Que todo valle sea alzado y que todo collado que están altos se baje, y que si hay algo torcido se enderece, y que si hay áspero se allane. Ese es el proceso normal de construcción de una carretera. Entonces Dios te está diciendo, arregla tu vida para con Dios. Arregla tu vida. Y entonces, si hay desilusiones que te hacen sentir que eres como un valle, que estás en el fondo, que estás abajo, entonces permite que su consuelo te levante. Pero también si tienes egos, orgullos en tu vida, necesitas que esa consolación transformadora de Dios te baje, te allane. Y si en tu vida hay cosas que están torcidas, donde gobiernan nuestras emociones y nos llevan de aquí para allá y de allá para acá, así no se puede construir. Mira, nosotros cuando viajamos a Tubará, eso es una vía que me pone, que me estresa, porque eso es una vía de muchas curvas. Así se construye, se construyó. Ahora tratan de hacer las carreteras, las vías más derechas. Y a veces si tienen que atravesar una montaña, la atraviesan. Nosotros lo podemos ver aquí en nuestro país. Tratan de que sea derecho, que no estemos fluctuando en nuestras emociones de un lado para otro. Dios quiere enderezar lo torcido. Y quiere que todo lo áspero, las amarguras, los resentimientos, todas esas cosas que hay en nuestro corazón, que hacen áspera nuestra vida, que es algo áspero, algo cuando tú lo tocas se siente molesto al tacto. Dios quiere que todas esas cosas que hay en ti y que hay en mi vida, Él las pueda limar a través de su Espíritu Santo. Y entonces, como dice allí el versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová. Tú quieres ver la gloria del Señor en tu vida. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros en estas cosas. Recuerda que ya se ha cumplido el tiempo del Señor. Cree que ya Dios ha cumplido su tiempo de trato en tu vida.
recibe el perdón del Señor. Cree que Dios ha borrado por completo tu pecado y que has recibido doble de la mano del Señor. Es decir, que ya no hay juicio contra ti, no hay condenación contra ti. Este pasaje nos muestra lo efímera que es la vida del ser humano. Por eso dice, se seca la hierba y se marchita la flor. Pero dice, la palabra de nuestro Dios, esa permanece para siempre. Y las palabras que Dios te ha dado, las palabras de Él, se cumplen en tu vida. Lo único que tú y yo necesitamos es entender que la mano de Dios hace proezas. Por eso me encanta esta última expresión, cuando le dice que doble ha recibido, pero dice de la mano de Jehová. Porque es que Dios tiene su mano extendida siempre para ti y para mí. Quiero que compartamos, que escuchemos una canción que cuando la oí me sentí muy identificada con ella, de lo que Dios ha sido para mí, para mi vida. Quiero compartirlas con ustedes y le pido que al final de ella nuestro pastor esté orando para que el Señor sea trayendo a cada corazón y a cada vida esa consolación transformadora y ese entendimiento de que Dios está siempre con nosotros.